Hoy quiero hablarle, ¿verdad?, de algo, pero de algo muy importante. Pero primero vamos a orarle al Señor. Va a cerrar sus ojos y le vamos a pedir: Señor, te damos gracias, Señor Jesucristo, por un día más que me permites predicar tu nombre, Señor. Te doy gracias porque estamos reunidos, hemos venido con un corazón dispuestos a oír lo que tú quieres, Señor. Te pido que este pueblo no salga como vino, Señor. Que esas cargas que traen, que las depositen, que las dejen allá afuera, Señor. Y cuando ellos se vayan, ya no se vayan cargados, Señor. Eres tú quien puedes poner esta palabra dentro de ellos, Señor. Usa mi lengua, usa mi boca, Señor, pero especialmente usa mis labios, para que no salgan palabras que no quieras que el pueblo oiga, Señor. Te doy gracias, Señor Jesucristo, y derrama mucha bendición en cada uno de mis hermanos, y amén, hermanos. Vamos a comenzar dándole gracias al Señor. Le decía de que hay algo importante que el Señor quiere que sepamos, ¿verdad? Él quiere bendecirlos, pero eso algo es algo clave, ¿verdad? La palabra de Dios dice de que nosotros tenemos que ser, para ser bendecidos, tenemos que ser hacedores de la palabra. Eso es lo que nos pide el Señor, que nosotros seamos hacedores de la palabra. Pero hoy, en este tiempo que vivimos, hermano, nosotros vivimos como vive el mundo, como viven las personas. Nosotros caminamos como viven todo aquel que anda en el mundo. Y el Señor dice de que no, que para ser hacedores de la palabra, ¿verdad?, nosotros tenemos que ponerle cuidado a lo que Él quiere. ¿Sabe de que el apóstol Santiago dejó unas cartas escritas? Unas cartas fáciles de entender, unas cartas muy prácticas para entender, hermano. El apóstol Santiago es un hermano natural de Cristo. María y José no solamente tuvo a Jesucristo, no que tuvo a otros hijos, hermano. Pero el apóstol Santiago, como siempre, cuando a usted ha oído eso de que dicen de que nadie es profeta en su tierra, mi hermano, el apóstol Santiago no le creía a Cristo, no le creía a Jesús. Él no creía. Él se convirtió, dice la palabra de Dios, cuando Jesucristo muere y resucita al tercer día. Ahí es donde el apóstol Santiago se convierte, y se convierte pero genuinamente, se convierte con convicción, dice la palabra. Cuando usted tiene convicción es que está convencido que la palabra, que Cristo puede hacer grandes cosas en su vida. El apóstol Santiago dejó esas cartas muy fáciles, dice, de poder nosotros entender. Pero sabe de que hay mucha gente que dice ser cristiano, mi hermano, ¿verdad? Hay mucha gente que dice ser cristianos. Si usted le pregunta, dicen: oh sí, yo creo en Dios, yo le temo a Dios, dice la gente, ¿verdad? Pero ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De labios usted puede decir que cree en Dios, que usted es cristiano, que usted ¿verdad?, tiene amor al prójimo, de labios. Pero la palabra nos dice lo contrario. Este pueblo de labios, dice, ¿verdad?, me honra, pero su corazón está lejos, muy lejos de mí, dice el Señor. Por lo tanto, hay tres cosas básicas que nosotros necesitamos volver a hacer. La primera de esas cosas es oír la palabra de Dios. Necesitamos oír la palabra de Dios. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Eso es lo primero que nos pide el Señor, que nosotros oigamos la palabra de Dios. Al nosotros oír la palabra de Dios, nosotros edificamos nuestro espíritu. Nosotros cambiamos nuestra forma de pensar. Nosotros ponemos una palabra en nuestro corazón y nuestras actitudes van a ser diferentes, mi hermano. Eso es lo que pide el Señor. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú y yo oímos la palabra de Dios, preparamos el escenario para que la fe nuestra aumente, crezca, que nuestra fe sea fortalecida y que llegamos a ser personas que Dios quiere que seamos. Eso es lo que dice el Señor. Tienes que oír la palabra de Dios. ¿Cómo puede decir usted que es un creyente si no oye la palabra de Dios?
¿Se fijan? Mire, el Señor en este mensaje nos manda algo de que el problema es, dice de que no solamente es de oírla, hay algo más. La Biblia enseña en el libro de los Salmos que la exposición de la palabra los hace sabios, dice. Hace sabio al sencillo. Cuando nosotros venimos a oír la palabra, nosotros vamos a pasar a otro nivel, ¿verdad? Ya no vamos a ser engañados, mi hermano. Pero ¿saben lo que se da muchas veces? Lo que se da muchas veces es de que nosotros, cuando el pastor o el predicador, ¿verdad?, está predicando, pensamos de que él habla, pero de nosotros. No, ya me conoce el pastor, ya me conoce el predicador, está hablando de mí. O pensamos de que está hablando, cuando ya estamos años de estamos en el ministerio, ya nosotros pensamos de que está hablando de X hermano o de X persona. Y decimos, esa palabra que está dando el hermano o el pastor, esa palabra es para esta X persona. Pero el problema es que nosotros miramos acá en la iglesia y esa X persona o la X hermano no está. Entonces, si el hermano no está, entonces ¿para quién es la palabra? Es para mí, es para nosotros, mi hermano. Ahí es donde nosotros tenemos que activar. Nosotros no tenemos que pensar que la palabra que escuchamos no es para nosotros. Desde que nosotros salimos y venimos para acá, para la iglesia, nosotros tenemos que venir en expectativa, dice la palabra de Dios. Para poder recibir, nosotros tenemos que tener expectativa de algo que el Señor va a cambiar en nuestras vidas. Pero si nosotros salimos o entramos a la iglesia y no le ponemos cuidado y nosotros pensamos que ya todo lo sabemos y que todo así como es, así son las cosas, como nosotros lo pensamos, entonces no vamos a recibir nada. No vamos a poder recibir nada. Porque el Señor Dios es un caballero, mi hermano. Él no puede entrar en su vida, no puede entrar en su espíritu si usted no le da permiso de entrar. Él respeta ese libre albedrío, como dicen. Él no los puede exigir, mi hermano. Él nos da la palabra y nosotros somos los que vamos a hacer cambios en nuestras vidas. Para ser hacedores hay tres cosas fundamentales, dice la palabra. La primera es oír la palabra de Dios. Quiero que me acompañe a Santiago 1:19. Cuando usted lo tenga, me da un amén y yo se lo voy a leer. Santiago 1:19. Si no trajo Biblia, lo puede encontrar allí en el teléfono, porque qué bueno de que hoy con el teléfono, ¿verdad?, podemos bajar la Biblia. Santiago 1:19. Cuando usted lo tenga, me da un amén. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, dice, para enojarse. Pues. Se lo leo de nuevo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse, dice el Señor. Allí nos está diciendo de que nosotros tenemos que saber escuchar, tenemos que saber oír. Fíjate que el Señor los ha diseñado a nosotros, los seres humanos, en una forma muy perfecta. Si usted se mira en el espejo, ¿cuántas bocas tiene usted? Solamente tiene una. Imagínese que tuviéramos una boca acá y una boca acá. No pararíamos de hablar, hermano. Hablaríamos y hablaríamos mucho. Pero si usted se fija, tiene dos oídos, un oído acá y un oído al otro lado. Entonces, lo mismo que el Señor ha diseñado, desde ya nos da a entender que nosotros tenemos que hablar menos y oír más, dice el Señor. Hablar menos y oír más. Pero muchas veces se da aquello de que nosotros no terminamos de decir el versículo o el capítulo donde estamos y el hermano ya sabe lo que viene. Es que no es solo de saber, no que es de saber escuchar y de poner atención lo que el Señor quiere. Por eso es de que dice, tienes que hablar menos y oír más. Y nos pasa lo contrario, todos estamos programados para hablar y hablar y hablar.
Tenemos que saber escuchar, mi hermano. El Señor nos ha hecho tan perfectos, fíjate. Y muchas veces, cuando habla y habla, como habla, no le pone cuidado a nada. Y entonces no se da cuenta que el problema de su fracaso es porque no escucha. No escucha a su esposa o no escucha a su esposo. No, mira, que no lo hagas, o una hija o hijo, no hagas esto. Pero como no escucha, el fracaso viene, hermano, por no saber escuchar. La palabra dice que nosotros tenemos que saber, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que oír. ¿Sabe de que eso sucede cuando uno va a dar un estudio bíblico, mi hermano? Cuando uno va a dar un estudio bíblico, llega uno del hermano y el hermano empieza a oír, lo empieza a oír. Pero con los días que usted va dándole el estudio, el hermano se siente ya de que él lo sabe todo. Y entonces ya no escucha, ya no quiere escuchar. Y se hace bien duro porque ya no puede usted ministrarlo porque no está dispuesto a escuchar. No está dispuesto, mi hermano. Ese sería un problema, ¿qué le pudiéramos llamar? Un problema de tener eso de no dejar hablar a alguien, mi hermano. Si ha tocado usted de platicar con alguien que no lo deja hablar, es bien duro, porque es bien cansado. Así es la palabra, es cansado. Porque el diálogo es entre dos personas. Tú hablas, yo hablo, tú hablas, yo hablo. Es un vaivén. Pero si solamente la persona habla y habla y habla y habla, se cansó, cansa. Y ya después, por eso esta persona dice, si yo voy a la iglesia o voy a las reuniones o voy a una escuela, donde sea, donde se reúnen varias personas, y dice, nadie me escucha, dice, no, es que ya nadie lo quiere escuchar, porque ya no paró de hablar, mucho habla, él no quiere. ¿Verdad? La palabra nos instruye, por eso es que la palabra, cuando nosotros venimos, tenemos que ponerle cuidado. El segundo paso, mi hermano, además de oír la palabra de Dios para tener más fe y alimentar nuestro espíritu, porque la palabra es perfecta para instruirnos, para bendecirnos y para corregirnos, dice el Señor. Para corregirnos, dice el Señor. El segundo paso es recibir la palabra. Pero ¿cómo usted puede recibir la palabra si no la oye? ¿Cómo usted puede recibir la palabra si no la oye? ¿Cómo podemos recibir la palabra si no venimos ni a la iglesia? ¿Cómo? El Señor te quiere bendecir, pero es difícil. ¿Por qué es que usted mira cuántos es que unos están bendecidos y otros no están bendecidos? Cada quien pone la medida, mi hermano. Segundo es que tenemos que recibir la palabra. Ahí mismo donde está, mire el verso 21, mi hermano. Deseo de que el Señor lo esté ministrando, que no me esté escuchando a mí, no que escuche la palabra, para que no se le haga cansado, ¿verdad? Hay que abrir nuestro corazón. Dice el 21, si usted lo tiene, pues me da un amén. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, dice la palabra del Señor. Por lo cual, desechando toda malicia. ¿Qué es malicia, mi hermano? Malicia, maldad, inclinación a lo malo, perversidad, inmundicia. Inmundicia es suciedad, basura, cosa que se ensucia y se desecha. Eso es lo que tenemos que quitarnos nosotros para poder recibir la palabra. Tenemos que quitarlo todo lo malo, todo lo asqueroso, todo lo que no nos sirve, para poder recibir la palabra. De lo contrario, la palabra no puede morar en nosotros, porque no queremos dejar lo malo, porque nos encanta lo malo. Vivimos bien, pues. Disfrutamos lo que tenemos, disfrutamos lo que hacemos y disfrutamos cómo vivimos, ¿verdad?
Pero el Señor dice, si tú quieres oír, si tú quieres recibir mi palabra, tienes que quitarte todo lo malo, toda la suciedad, todo, dice. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia para poder recibir la palabra, tienes que echar fuera la inmundicia, dice. Para recibir la palabra, tienes que sacar lo asqueroso que tú sabes que piensas, que actúas y que usas en tu vida. Tiene que ser desechado todo eso asqueroso que tú manipulas. Tiene que sacarlo uno, mi hermano, para poder recibir la palabra. Le voy a poner un ejemplo para ir, ¿verdad?, haciendo un poco, ¿verdad?, más entendible lo que el mensaje que el Señor quiere darnos es este. ¿Saben de que cuando usted quiere sellar o ponerle cile, como se dice acá, un piso, un concreto, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Lo que tiene que hacer usted es limpiar bien la superficie. Todo tiene que estar bien limpio, tiene que estar bien aseado. Tiene que quitar todo eso que encuentra, gotas de pintura, de suciedad, chicle, cualquier cosa usted lo tiene que quitar para aplicar ese sellador, ese sealer. Cuando usted tiene bien limpia la superficie, usted va a aplicar el sealer y ese sellado va a durar más años. La calidad del trabajo va a ser buena, la duración va a ser buena. Eso es lo que nos pide el Señor. Si nosotros no desechamos toda esa maldad, toda esa malicia, toda esa inmundicia que tenemos, nosotros no vamos a poder recibir la palabra. Y la podemos recibir, venimos, nos sentamos y recibimos la palabra y cuando nos vamos contentos. Pero no va a ser el mismo, la calidad no va a ser la misma, porque nosotros no queremos desechar lo malo, porque eso a nosotros no nos interesa. ¿Y cómo le va a interesar a uno? Si yo vivo bien, si yo no tengo problema, el Señor me ha bendecido. ¿Cuál es el problema? Estoy pobre, tengo toda la vida por delante. ¿Sabe de que cuando uno está joven, mi hermano? Hablo de mí. Cuando uno está joven, uno piensa de que todo lo sabe y todo está bien. Los años pasan, hermano, y los años no pasan por gusto. Por eso es que los padres a uno le dicen, no, si yo tuve tu edad, yo ya viví lo que tú viviste, yo ya pasé por ahí. Y así es como nosotros podemos ver hoy. Nosotros ya pasamos por la edad que tiene. Nosotros como cristianos y como predicador en nombre de Jesucristo y como sabedor y que hemos visto milagros también, mi hermano, porque nosotros podemos dar testimonio de milagros que el Señor ha hecho. Nosotros cuando miramos jóvenes, ya la edad que nosotros tenemos, 55 años tengo yo de edad, ya de la edad que nosotros tenemos, nosotros deseamos que este joven le entre, pues, porque se está perdiendo lo que el Señor tiene para él. Si tú estás bien, el Señor quiere que estés mejor. Así es, así de fácil. El Señor quiere que estés mejor, pero tienes que hacer cambios espirituales en tu vida. Tienes que tienes que agarrar la palabra, tienes que dejar que el Espíritu Santo more en ti. Desechando la inmundicia, desechando la malicia, dice el Señor. Vuelvo al ejemplo. Si usted no limpió bien, si usted no asió bien aquel concreto, aquel piso, el sellador se va a caer. Tarde o temprano se va a caer. No va a durar muchos años, mi hermano. Tarde o temprano. Por eso es que dice de que nosotros somos, dice, él pone otro ejemplo que es como el que se mira en el espejo, dice. Alguien se mira en el espejo, uno mejor dicho, se mira en el espejo y usted mira su físico. Pero cuando usted ya se fue, se le olvidó cómo es. Así es la palabra. La palabra necesita alimentarla. La palabra puede venir hoy y usted puede salir de allí y dice, no, yo me voy bien porque la palabra me edificó. El hermano como que me conocía, ya se lo dije. No agarre la palabra como que la palabra lo están diciendo para uno. Hágalo dándole permiso al Espíritu Santo que pueda morar en usted, que la palabra pueda hacer cambios en nuestras vidas. Eso es lo que quiere el Señor. El Espíritu Santo quiere implantar, dice acá,
Vamos a ir al donde el Señor nos está hablando. Gracias al Señor, pues nosotros sabemos de que Él nos manda, pero nosotros tenemos que poner cuidado. Él nos manda la palabra, pero nosotros tenemos que oírlo, ¿verdad? Para poder, ¿verdad? Tenemos que despojarnos de impureza, de tanta hermandad y recibir con mansedumbre. Mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre, mi hermano? Es buena actitud. Tenemos que recibir la palabra con buena actitud. Así es, con humildad. Tenemos que ser humildes cuando recibimos la palabra, mi hermano. Tenemos que quitarnos todo perjuicio, dejar que el Espíritu de Dios te arregle, te corrija y te enderezca por medio de su palabra. Se fija todo lo que pide el Señor, mi hermano. Por lo cual hay que desechar, dice, toda inmundicia y abundancia de malicia. Ah, Señor, Dios quiere hacer grandes cosas, mi hermano. Este día el Señor lo primero que quiere es poner en tu vida que oiga la palabra, oír la palabra. Lo segundo, quiere que podamos recibir la palabra. Tu vida y tus pensamientos, tus emociones y tus sentimientos van a operar diferente con la ayuda del Espíritu Santo. Así es, mi hermano. El Espíritu Santo es cirujano para hacer un implante. ¿Sabe lo que es un implante usted, hermano? Él quiere implantar la palabra en tu vida. Un implante, y lo que más conocido es un implante dental. Un implante dental es que usted va a llegar, a usted le hace falta un diente o una muela, y lo primero que le van a hacer es que lo van a anestesiar y le tienen que romper, le tienen que perforar el hueso del maxilar. Cuando ya esté roto eso, van a poner algo que va a recibir, porque lo que se pone en un implante es un tornillo. Entra la pieza, va agarrado con un tornillo, va atornillando. Ese es un implante. Ya, un implante de seno, un implante de riñón, todo. Pero el Espíritu Santo quiere implantar su palabra en nosotros. Implantarla para que sea parte de nosotros. Al ser implantada la palabra, nosotros ya algo natural va a ser. Cuando nosotros tengamos la palabra implantada, mi hermano, nosotros vamos a actuar diferentes. Vamos a ser diferentes. Aquella maldad ya no va a ser maldad, lo que vamos a hacer algo bueno. Aquello que no le poníamos cuidado cuando nuestra esposa o nuestros esposos tienen problemas, no que no nos importa porque no tenemos esa sensibilidad, vamos a ser diferentes. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo hacer con nosotros. Implantar su palabra, implantarla. ¿Sabe de que cuando no tenemos la palabra implantada, nosotros pensamos como lo que se oye en el mundo? El que me la hace, me la paga, dice. ¿Verdad? Si le hacen algo, uno quiere desquitarse o quiere hacer algo como el doble, peor, ¿verdad? Pero la palabra nos manda, mi hermano, cuando ya tenemos la palabra implantada, es que el que nos hace algo, nosotros vamos a perdonarlo. Así es. A eso nos manda el Señor, que nosotros podamos perdonar a aquel que nos hace mal, mi hermano. Nosotros tenemos que ser algo diferente, ¿sí? ¿Sabe de que cuando nosotros no recibimos la palabra, cuando nosotros no oímos la palabra, nosotros podemos ser igual como Judas? Así vamos a ser. Cuando no recibimos la palabra, nosotros vamos a ser como Judas. ¿Sabe de que Judas Iscariote anduvo con el Señor? Anduvo con Jesús. Él anduvo con Jesús. Él oyó predicar a Jesús. Él vio los milagros que Jesús hizo. Pero Judas nunca se convirtió. Nunca se convirtió. Por eso es que podemos ver de que pueden venir a la iglesia, pero no se convierten. No se convierten. Ya. ¿Qué más es ejemplo de Judas? Pues, si Judas anduvo con el Señor, fue el tesorero del Señor, pero Judas le robaba al Señor, y Judas terminó traicionándolo al Señor.
cambios que tenemos que hacer en nuestra vida, mi hermano. Pero mire el Espíritu Santo lo que quiere hacer con nosotros. Ezequiel 11:18. Dice la palabra de Dios: y volverán allá y quitarán de ella todas idolatrías, dice, y todas abominaciones, para poder que la palabra more en nosotros, para poder que la palabra sea implantada en nosotros. Pero miren lo que dice el 19, y ahí es donde quiero que nosotros le pongamos cuidado, porque si a usted este mensaje lo va a edificar, le digo de que a mí me ha edificado, porque tengo que hacer cambios en mi vida. Dice la palabra de Dios, Ezequiel 11:19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Fíjate, les quitaré ese corazón de piedra, dice el Señor. Yo le llamaría ese corazón de roca, ese corazón de concreto que muchas veces tienen. Cuando usted tiene, o cuando la persona tiene, perdón, ese corazón de piedra, ese no lo mueve nada, nada lo mueve, hermano. La persona de la par o el familiar o alguien puede tener una necesidad, pero él no lo va a mover nada, porque él tiene un corazón de piedra. No acepta ni la palabra, no le escucha, no le importa la palabra, porque es un corazón de piedra. Y la palabra dice: te quitaré ese corazón de piedra y te pondré un corazón de carne. ¿Qué es lo que está diciendo con el corazón de carne? Que se va a volver más sensible, que le va a doler el dolor ajeno, el dolor del prójimo. La misma palabra nos dice, mi hermano, que nosotros tenemos que querer a nuestro prójimo como a nosotros mismos, dice. Cuando usted tiene un corazón de carne, la vida va a ser diferente, porque va a vivir a la par de su familiar, de su esposa, de su esposo, los mismos problemas que tiene él, usted los va a vivir, pero va a servir para consolarlo. Con un corazón de piedra no puede consolar a nadie, porque ni usted mismo se puede consolar. Ese es el problema. Pero el Señor dice: te implantaré, dice, te arrancaré ese corazón de piedra, dice el Espíritu Santo. Él quiere hacer una cirugía perfecta de corazón y espíritu abierto, dice. 21, ahí donde estamos, Ezequiel 18:21. Y volveré allá, dice, y quitarán de ella todas las idolatrías y todas sus abominaciones. Antes de que suceda la operación que quiere hacer el Espíritu Santo, tiene que quitar las abominaciones. Eso nos está pidiendo en Santiago, mi hermano. Vamos a ir a Ezequiel 19 nuevamente. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, dice la palabra. Un corazón y un espíritu nuevo es lo que nos va a dar el Señor, cuando nosotros vamos dándole la oportunidad al Espíritu Santo de que pueda morar en nosotros. Para que anden, cuando ya tengamos ese corazón de carne, ese corazón que nosotros va a ser un corazón nuevo, un corazón para que nosotros seamos unas personas nuevas, para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan y sean pueblo y yo sea su Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros guardemos sus mandamientos, sus ordenanzas, sus decretos. Ya no hay que acariciar, hermano, la malicia, la inmundicia, tu maldad. Es hora de tomar una decisión. Es hora de que hoy, este día, tú digas: yo desecho esto, yo recibo la palabra del Señor. Yo he decidido recibir la palabra, y haz la operación de corazón, dice. Cambia mi espíritu, cambia mi ser por completo. Yo me arrepiento en este día y abandono todas esas maldades, todo eso malo que tengo, toda esa vida antigua que llevaba. Él quiere implantar su palabra. Él quiere que nosotros entendamos de que solamente así es que podemos ser un cristiano o una persona diferente. Pero es que hay que arrepentirse de corazón. Hay que arrepentirse de corazón.
no es de arrepentirse de boca, dice. Y todo después, cuando uno se arrepienta de corazón, cuando la palabra sea implantada en uno, mi hermano, dice de que todos los pensamientos van a ser diferentes. Lo que tienes en la boca, lo que tú hables es palabra de Dios, y todo lo que respira es palabra de Dios, y todo lo que ves es palabra de Dios. Las maldiciones de la boca se van, porque todo lo que habla va a ser bendición, dice la palabra. Josué 1:8. Josué. Vamos al libro de Josué, hermano. Ya vamos terminando porque lo vamos a hacer breve. Hoy este día tenemos, ¿verdad? Tenemos algo especial para los padres también. Josué 1:8. Cuando lo tenga me da un amén. Dice la palabra de Dios en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque esto entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice. Nunca se aparte de tu boca este libro, dice. Eso es lo que nos pide el Señor, que siempre tengamos, ¿verdad?, lo que es la palabra es la que tiene que tener uno en la boca. Y dejar que el Espíritu Santo gobierne tu corazón, que el Espíritu Santo dirija tu vida, y aunque tengas pruebas, las vas a saber resolver con gozo, porque vas a tener el Espíritu Santo contigo, mi hermano. Así es. Ya para finalizar, y espero de que el mensaje pues no haya sido un mensaje aburrido, no que haya sido un mensaje de que pueda, ¿verdad?, edificar, que pueda hacer cambios en su vida, porque muchas veces, hermano, ¿verdad?, el Señor nos habla, pero no ponemos ese cuidado que Él quiere. Decía de que habían 3 bases fundamentales. La primera, oír la palabra. Segundo, hay que recibir la palabra. Y tercero y último, hay que obedecer la palabra. El tercero y último es obedecer la palabra. Pero ¿cómo alguien puede obedecer la palabra si ni la oye? ¿Cómo alguien puede recibir la palabra si ni la oye? ¿Cómo alguien puede obedecer la palabra si ni la oye? El Señor ha puesto los 3 puntos bien importantes, básicos: oír la palabra, recibir la palabra y obedecer la palabra. Hay que ponerla por obra, como dice mi esposa. Para obedecer la palabra hay que oírla, para ser hacedores de la palabra. Cuando ya uno ya es hacedor de la palabra, mi hermano, ahí es donde vamos al cierre del mensaje. Cuando uno es hacedor de la palabra, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando uno obedece la palabra, es que va a ser hacedor de la palabra. Así es. Cuando comenzamos el mensaje, le decía que el Señor nos pide que seamos hacedores de la palabra, ¿verdad? Hay que oír, hay que implantarla, que ese día hay que dejarlo, ¿verdad?, que el Señor more en nosotros, y hay que obedecerla, hay que recibirla. El Señor quiere que nosotros caminemos diferente. Pero ¿sabe de que cómo podemos llamarnos cristianos? ¿Cómo podemos decir que obedecemos la palabra si en realidad, cuando nosotros estamos en un ministerio, ¿verdad?, nosotros nos vamos y el Señor te pide, ¿sí? El Señor pide que nosotros lo honremos, dice. Cuando nosotros seguros estamos de que Él nos da el cuidado, de que por la misericordia de Él es que nosotros vamos caminando en este mundo, a nosotros se nos hace fácil honrarlo. Pero ¿con qué lo vas a honrar? Con tu diezmo y con tu ofrenda. Pero también va a oír alguno que dice: ¿y cómo le voy, hermano, y cómo yo voy a diezmar si no me alcanza? ¿Cómo yo voy a ofrendar algo si no me alcanza? Si no le va a alcanzar. Si de todo modo no le va a alcanzar, hermano. No le va a alcanzar porque no honra al Señor. Estoy hablando cuando usted dice llamarse cristiano. Y así fue como comenzó el mensaje. Este pueblo de labios, dice, ¿verdad?, me honra,
pero sus obras están muy lejos de mí, dice. Así es. Nosotros llevamos para 12 años quizás congregándonos, mi hermano. Y gracias al Señor, como familia siempre lo hemos honrado. Y si usted me pregunta, oígame, mi hermano Ricardo, ¿le ha hecho falta? Nunca nos ha hecho falta, gracias a Dios. Y yo la palabra, nunca. Siempre el Señor nos ha dado más de lo que hemos necesitado. Más de lo que hemos necesitado. Eso es lo que el Señor te quiere dar. Porque uno pone la medida. ¿Cuánto tú quieres recibir? ¿Tú quieres el 100? ¿Tú quieres el 60? ¿Tú quieres el 30? Uno pone la medida. Nosotros ofrendamos donde hay necesidad. Puede ofrendar a un ministerio, puede ofrendar en Tijuana, mi hermano. ¿Qué dice la palabra? El que al pobre da, a Jehová presta, dice. Nunca le va a faltar. Pero eso es obedeciendo la palabra. Obedeciendo la palabra. Para poder nosotros llamarnos cristianos, para poder llamarnos un seguidor de Cristo, para poder llamarnos hijo de Cristo, de que nosotros hemos entendido que solamente Él es el que puede morar en nosotros y puede hacer cambios y podemos recibir bendición a través de Él. ¿Cuál es la bendición que usted quiere, mi hermano? ¿Quiere que lo sane de esa enfermedad que tiene? ¿Quiere usted prosperar, salir de limitaciones? ¿Qué es lo que usted quiere? El predicador y el pastor no le puede hacer nada de eso. Él no le puede dar más allá de la palabra, es lo único que uno da. El único que le puede ayudar es Dios. Es el único. Cuando usted lo pone a Él primero, es que usted va a recibir, mi hermano. Créale en Dios, crea en Él. En este país las cosas no son fáciles, mi hermano. Pero cuando tenemos a Dios, las cosas van a ser más fáciles. ¿Cuántos hay que no perdieron su trabajo hoy? ¿Cuántos? Mucha gente ha perdido su trabajo. Usted créale a Dios. Créale que el Señor le va a dar algo mejor, que si lo perdió, le va a dar algo mejor. El Señor lo puede sanar, mi hermano. El Señor lo puede sanar. Hemos visto milagros nosotros. En Tijuana, en San Diego, hemos visto muchas cosas que el Señor ha hecho. Pero tiene que ponerlo a Él primero. Tiene que oír la palabra, tiene que recibir la palabra, tiene que obedecer la palabra y tiene que ser hacedor de la palabra. Yo deseo de que el Señor haya edificado su vida. El mensaje es, por eso dice de que las cartas del apóstol Santiago, y lo invito a que lea Santiago, mi hermano. Lea Santiago. Lea Santiago y usted va a descubrir muchas cosas que el Señor quiere que hagamos cambios en nuestras vidas. Yo lo invito. Las cartas han sido prácticas, el mensaje el Señor lo ha mandado, y yo deseo y le pido que edifique su espíritu, que no regrese usted como vino, que haya escuchado y haya descubierto algo que el Señor le tenía preparado para usted. Así que allí donde está, solo inclinemos nuestros rostros, vamos a orarle al Señor y terminamos. Te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, te pido, Señor, que esta palabra haya llegado allá en lo más adentro de mis hermanos, que toque esos espíritus, Señor, que cambie esa mentalidad, que cambie esa, ¿verdad?, forma de pensar, Señor. Te pido, te agradezco por cada uno de ellos también, Señor. Yo desconozco su necesidad, pero tú que sabes todo, Señor, que cualquier enfermedad que ellos puedan tener o algo que ellos tengan, una petición que ellos tengan, Señor, que tú puedas solucionarlo. Tú que eres el doctor de doctores, Señor. Tú que eres el dueño del mundo y su plenitud. Si ellos están necesitando también, Señor, ¿verdad?, esas finanzas, yo te pido que tú les ayudes, Señor. Que multiplique lo que ellos hacen, Señor. Que les des un buen trabajo, que les des un buen patrón, Señor. Que haga precio de ellos. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por mis hermanos, ¿verdad?, hermanos jóvenes que han venido este día, y que la palabra le pueda servir, Señor. Gracias y bendito eres, Señor, entre todos. Amén. Bueno, hermanos, gracias.